Vamos a ir entonces al libro de Romanos. ¿Quién cree que es más espiritual? ¿El que come vegetales o el que come carnes? ¿Qué será más espiritual? Recuérdense que la Biblia, la dieta era vegetariana, originalmente era vegetariana. Si usted se va a Génesis 2, Génesis 1, al final del capítulo, Dios dice que la dieta para el ser humano y para los animales era vegetariana. Ya después empezamos a comer carne, pero la dieta original era vegetariana. Entonces, ¿pero quién será más espiritual? ¿El que come tacos o el que come chancho? Ahora, a veces peleamos por cosas tan insignificantes. Yo me recuerdo que hace muchos años me tocó ir, estábamos en el seminario y en un día de una fecha de vacaciones, nos tocó ir a Montemorelos, cerca de Monterrey. Es una zona donde hay mucha naranja. Y me acuerdo que llegamos a una iglesia y después del culto nos empezaron a preguntar de dónde éramos. Y yo no quería decir que era salvadoreño, porque en la frontera había pasado algo. Justo en la frontera, El Salvador había goleado a México. Y yo estaba justo entregándome, acababa de pasar, creo que de la aduana, cuando se oye adentro de la oficina, ¡gol! Y todos pues empezaron a decir cosas ahí porque decían, estos salvadoreños, y yo calladito, no dije, no voy a decir que soy salvadoreño. Pero estaba ahí en la iglesia, cuando empezaron a preguntar de dónde éramos, yo no quería decir, porque dije, todos van a linchar aquí cuando sepan qué es. Porque en México el fútbol es una pasión, y la gente pues para ellos su selección pues es lo máximo. Pero no, al final cuando dije que era salvadoreño, la gente me recibió tan rico. Pero ¿sabe qué? No siempre es el caso. A veces nosotros hacemos diferencias, tenemos diferencias o opiniones diferentes en cuanto a cosas, cómo hay que hacer las cosas, qué tipo de música hay que cantar. Hay iglesias que cantan pues música muy tranquila, iglesias que cantan música muy moderna, muy contemporánea. Hay iglesias que pues cantan bachata, hermano. Hay iglesias que cantan música andina porque es tu zona. Hay gente ahí, yo estuve en una iglesia allá en Monterrey, en el Cerro La Silla, arriba, que ellos no cantaban himnos, no cantaban tampoco alabanzas como nosotros, ellos cantaban rancheras. Esa era alabanza porque ellos no conocían otro tipo de música que no fuese la ranchera. Y ellos adaptaban la música al estilo ranchero. Entonces cada persona tiene su punto de vista. Y aquí en Romanos 14, el apóstol Pablo nos llama la atención porque a veces las diferencias de opiniones pueden causar conflicto en la iglesia. A veces pensamos que porque yo hago esto soy mejor que el otro, o porque el otro no hace lo que yo hago, piensa que no es tan espiritual como yo. Y a veces las mismas denominaciones nos separan. A veces pensamos que el que es pentecostal es más fogoso, que él sí tiene el Espíritu Santo, que piensan que el que es bautista o metodista o de otra denominación conoce más la Biblia, pero realmente no. El Espíritu Santo está en todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y la palabra de Dios está para todos los que hemos tenido relación con el Señor. Entonces aquí en Romanos 14 el apóstol Pablo empieza a hablarnos precisamente de ese problema, porque aquí en Roma ya se daba este tipo de situaciones, había divisiones, había problemas en la congregación. Entonces dice Pablo en el capítulo 14, versículo 1, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, muchas veces estamos tan preocupados por ganar una discusión que a veces no nos damos cuenta del daño que hacemos. O sea, no todos los hermanos tienen la misma madurez espiritual, no todos tienen los mismos años de estar en el Evangelio, no todos han recibido el mismo discipulado. Entonces muchas veces nos enfrascamos en querer imponerle al otro nuestra manera de ver las cosas, cuando Pablo dice aquí que nosotros tenemos que aprender a recibir al que es débil en la fe. Una persona que a lo mejor usted lo ve haciendo algo que no debería hacer, tenemos que tener mucho cuidado en tomar una actitud de juez, de empezar a decir, ni cristiano ha de ser por lo que hace. ¿Qué tipo de cosas podría hacer una persona que a lo mejor podríamos considerarlo como un débil en la fe? A ver, ayúdeme por favor. Ok, una persona que fuma, usted a lo pronto va por la calle y de pronto ve a alguien que usted conoce que es cristiano y lo ve fumando.
Y usted dice, oye, ¿cómo que está llenando de humo el templo del Espíritu Santo? Y usted hasta lo espiritualiza todas las cosas. Y puede ser una actitud de considerar a alguien que es débil de fe, alguien que fuma, algo más. Una persona que le gusta, dicen en mi tierra, chiviar, que le gusta jugar juegos de azar, pues ya sea la lotería, irse al casino. De pronto usted va para el parque Trudeau, ¿no? El parque, y usted va de paseo y de pronto ve al hermanito saliendo del casino y usted dice, ¿qué pasó? No, es que andaba invirtiendo el diezmo. No. Bueno, una persona también débil en la fe puede ser una persona que a lo mejor deja de asistir a una iglesia porque lo ve mal, o porque no le gusta cómo se hacen las cosas. ¿Perdón? No escucho. Ok, porque no lo saludaron, o porque llegó alguien más vestido de la misma manera. ¿Le ha pasado eso? Que alguien llega con el mismo vestido. Y claro, usted piensa que solo en su barrio hay winners, no, en otros barrios también hay winners. Sí, justo cuando usted llega, y el problema es que no es solo una, hay varias con el mismo vestido. Y una la compró en Winners y la otra en Walmart, pero es el mismo vestido. Entonces se siente débil a la fe, empieza a pensar, a considerar más la cuestión de la vestimenta que lo que es el área espiritual de las personas. ¿Sí, Larisa? Ok. Claro, alguien, por ejemplo, sí, que le pasa, sucede algún accidente o alguna situación crítica en su vida, y entonces empieza a pensar de que es culpa de Dios, que Dios no lo ama y que por eso Dios no hizo nada para solucionar ese problema, para evitar ese problema. O sea, hay varias cosas que se podrían meter en esa cuestión de un débil de la fe. ¿Sí, hermana Pati? Ok, bueno, una persona que hace tatuaje, ya no te saludo porque me puedes contaminar. Yo les he contado que hace muchos años, nosotros tomábamos el autobús allí en el metro Fabre, y había unos hermanos de otra iglesia que nos veían de lejos, nunca se acercaron a saludarnos. Nosotros siempre tratábamos de acercarnos, los veíamos con instrumentos que iban cargando, y ellos siempre desde lejos nos decían, Dios bendiga, pero nunca entramos así en una conversación, porque siempre nos dábamos cuenta que nos evitaban, y siempre cuando nos oíamos al mismo autobús que teníamos que abordar, si nosotros nos quedábamos al frente, se iban al fondo. Siempre esperábamos que nos subiéramos primero. Si nos quedábamos atrás, se quedaban ellos al frente. O sea, como que nunca querían el contacto. Y casi 2 o 3 años después, encontré a uno de los hermanos de esa iglesia y él me contó cuál era la situación, por qué ellos tenían esa actitud de no querer acercarse a hablarnos. Él me dijo, mire, yo le quiero pedir perdón, porque lo que pasa es que a nosotros nos habían enseñado que no teníamos que relacionarnos ni con los pentecostales ni con los bautistas, porque esos no son cristianos. Entonces, si los saludamos y les damos la mano, nos íbamos a contaminar. Entonces, y usted no sabe cuánto daño nos hizo esa enseñanza. La iglesia se llamaba, creo que, Camino a la Santidad. Entonces, ellos se habían alejado aún de la familia. O sea, los habían convencido que habían que alejarse aún de cualquier persona que no fuera de su iglesia. Entonces, ese es un débil en la fe. Una persona que se llega a considerar en un nivel espiritual superior al de los otros. Entonces, ellos se consideraban como si ya el simple hecho de darnos la mano iba a ser un acto de contaminación para ellos, como que nosotros éramos el pecado andando y que ellos iban a contaminar con nosotros. Entonces Pablo, por eso dice aquí en el capítulo 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. O sea, yo te acepto como mi hermano, pero me doy cuenta que tenemos opiniones diferentes, pero no vamos a pelear por eso. No vamos a entrar en pleito porque tú opinas una cosa y yo creo otra. Porque yo pienso, por ejemplo, si tú a lo mejor en tu congregación o de donde tú vienes, piensas que se debe de predicar, no sé, 1 hora y media. Bueno, está bien, usted es su opinión, pero a lo mejor cuando ves que la iglesia se predica 40, 45 minutos, dice, no, eso es muy corto, aquí no se da Biblia, no se da enseñanza. Bueno, son opiniones, hermano. Yo estuve predicando en una iglesia, creo que es la iglesia donde he predicado más largo, prediqué un poco más de 1 hora y media. Y me recuerdo cuando terminó el sermón,
que vino la gente a saludarme, me dice, hermano, muy cortito eso. Yo dije, wow, porque el pastor, yo no sabía que el pastor en esa iglesia predica 2 horas. Y es la costumbre en ellos como iglesia, pero ellos como iglesia tienen también la costumbre de cuando el pastor va dándole la enseñanza, alguien que por ejemplo escuchó algo que quiere profundizar más, levanta la mano y le dice, pastor, parquéese ahí, háblenos más de eso. Entonces él para la predicación y explica, pero esa es la forma de hacer de ellos. Hay iglesias donde yo he ido a visitar y cuando el pastor dice algo, por ejemplo, él dice, Cristo viene pronto, la gente no dice amén, aleluya, lo que la gente hace es aplaudir. Y usted no va a considerar eso pecaminoso porque están aplaudiendo y porque nadie dijo amén. Porque va a decir, ¿dónde dice la Biblia cuando el pastor habla tiene que aplaudir? Bueno, hermano, para ellos es la costumbre. Hay iglesias donde, por ejemplo, cualquier cosa que el pastor dice, dicen amén, aleluya, y pues o sea, pelear por ese tipo de situaciones realmente no trae ningún beneficio. Pablo dice, tenemos que recibir a que es débil en la fe. Ahora, ojo, cuando Pablo dice que recibamos al débil en la fe, está pensando que nosotros somos maduros espiritualmente. Pero demostramos que no lo somos cuando nos ponemos a pelear por cosas que no son importantes. ¿Se da cuenta? Porque a veces pensamos, si este no hace las cosas como yo las hago, no es ni cristiano siquiera. Entonces, una de las cosas importantes que el apóstol nos enseña a lo largo de todas las cartas es que tenemos que entender que en Cristo todos somos iguales. O sea, aunque mi hermano piense diferente a mí, no significa que por eso él no es mi hermano en Cristo. Yo me recuerdo que cuando en una reunión de pastores allá en Estados Unidos, hablábamos sobre, en un momento salió un tema doctrinal, el tema de la salvación. Y eso se armó un avispero, hermano, porque la denominación pues estaba formada por iglesias que eran o muy conservadoras o muy carismáticas. Entonces usted podía ir a una iglesia en la misma ciudad, de la misma denominación, y una iglesia era muy conservadora, cantando solo himnos, y otra iglesia muy carismática, saltando. Entonces eso marcaba a veces conflicto cuando hablábamos de doctrina. Entonces era como a veces lo más sabio era levantarse e irse, porque la discusión se armaba tan fuerte que como uno notaba que lo más importante era ganar la pelea. O sea, que tú quedaras como vencedor. Pablo dice, cuando yo recibo al débil en la fe, lo recibo porque yo soy maduro. ¿Se da cuenta? O sea, yo tengo que tener la madurez para aceptarlo a la otra persona, aún con la diferencia. Ahora, una de las cosas por las cuales Pablo dice que tenemos que recibirlo, es porque, hermano, todos hemos entrado por la misma puerta de salvación. La Biblia es bien clara, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y hará nuevos pastos. O sea, yo soy salvo solamente cuando entro por la puerta de la fe en Cristo. No puedo ser salvo a través de tener una religión, no puedo ser salvo porque ser una buena persona, no puedo ser salvo, no puedo ser un hijo de Dios por tener buenas costumbres, por no tomar, por no beber, por no decir malas palabras. Ese tipo de cosas no me acercan a Dios. Entonces tengo que entender que Pablo dice, mira, cada persona que ha entregado su vida a Cristo pasó por el mismo proceso. O sea, no importa si tú eres conservador o eres carismático, todos tenemos que pasar por la misma entrada. La única entrada para tener salvación y vida eterna es Jesucristo. Y usted lo ve en la Biblia, y lo hablamos en los viernes anteriores, que cuando Cristo venga por nosotros, Él no viene a buscar una denominación. Él viene a buscar a todas aquellas personas que pasaron por el proceso de salvación. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo era un religioso, era más o menos como un arzobispo en ese tiempo, era una persona líder en el pueblo judío, era una persona que sabía. Y cuando él le viene a comentar a Jesús y le dice, Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que haces no las harías a menos que Dios estuviera contigo. Y Jesús deja a un lado la adoración de Nicodemo y le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Es decir, es necesario un nuevo nacimiento para poder entrar al reino de Dios. No puedes ser salvo
a menos que entregues el control absoluto de tu vida a Jesucristo. Hay personas que piensan que lo importante es decir, yo creo en Dios. Bueno, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿habrá demonios salvos? No, no hay. O sea, decir que yo creo en Dios no te hace un hijo de Dios. Yo les he puesto este ejemplo de lo que es lo que la Biblia enseña realmente acerca de la fe. La fe no es simplemente decir yo creo. El creer, según la Biblia, es algo que tú tienes que demostrar con hechos. Por ejemplo, si usted le dice a una persona, yo creo que lo que cocinaste está sabroso, ¿cómo usted le demuestra que realmente cree lo que está diciendo? Me lo como. Pero si lo prueba y le dice, oye, está rico, gracias, y no sigue comiendo, usted lo que está diciendo es mentira. O sea, usted no cree que sea cierto. ¿Se da cuenta? Entonces, la fe es algo que se tiene que demostrar en la práctica. Yo no puedo decir que creo en Dios y seguir viviendo mi vida como vivía antes. No puedo. Porque cuando Jesús llamaba a la gente a seguirlo, siempre era a un compromiso. De hecho, la Biblia menciona dos caras de la misma moneda. Por un lado dice que yo soy salvo cuando pongo mi fe en Jesucristo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso implica cada persona en el universo es amada por Dios. No hay nadie que no sea amado por Dios. Buenos y malos, flacos y gordos, guapos y feos, hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, todos son amados por Dios. O sea, para Dios cada persona, a pesar de conocer su pasado y su presente, Dios los ama a toda persona. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Y el amor de Dios es práctico, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy salvo solamente cuando pongo mi fe en Jesucristo y creo que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Porque fíjense, hace mucho tiempo nos pareció, no me acuerdo ahorita el nombre de una cantante, que ella dijo, yo sé que Jesús murió por los pecados de todo el mundo, pero a mí no me interesa, mis pecados son míos. Es una decisión personal. Es decir, tú puedes creer que Jesús murió por los pecados del mundo, pero eso no cambia nada. La diferencia está cuando tú dices, yo sé que Jesús murió por mis pecados. Ahí es personal. Entonces, uno tiene que entender que la primera parte de la Biblia nos dice, la primera cara de la moneda nos dice que Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo, y cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, creo que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados, Dios me da la salvación y la vida eterna. Pero en Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, yo tengo que confesar con mi boca, decirlo, que Jesús es el dueño absoluto de mi vida. Y la manera más fácil de entender lo que Dios quiere decirnos es, por ejemplo, cuando usted va a una tienda y compra algo. Usted le da el uso que quiere a eso que ha comprado. Si usted va, por ejemplo, a la tienda y compra una camisa, usted se la pone cuando usted quiere, cuando usted le da el deseo de ponérsela, cuando usted tiene plan de ponérsela. O sea, la camisa no puede decir a usted, hoy no quiero que me uses. Sería ridículo, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con Dios. Yo no puedo decirle, Señor, tú eres el Señor de mi vida, pero voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. No funciona así. Cuando yo vengo a Cristo, todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Mi tiempo, mi dinero, mis dones, mis recursos, todo le pertenece a Dios. Entonces, cuando uno lo ve a ese nivel, uno entiende que Dios me amó tanto que entregó a su Hijo y que yo soy salvo a través de la fe en Jesús. Pero también que soy salvo cuando lo reconozco como mi Señor y Salvador. Yo tengo que entender que si yo no paso por esa puerta, yo no puedo ser salvo. Yo he repetido muchas veces, usted puede venir a esta iglesia y eso no lo salva, porque esta iglesia no salva a nadie. No hay ninguna iglesia que salve. Usted puede dar su ofrenda y eso no lo salva. Usted puede cantar y eso no lo salva. Usted puede enseñar la Biblia y eso no lo salva. Usted puede tener su Biblia en su casa y eso no lo salva. Lo único que salva es cuando usted reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces Pablo dice, ¿por qué no vas a aceptar a los demás
Si todos pasamos por el mismo proceso, todos entramos por la misma puerta, nadie tuvo que hacer algo diferente para poder realmente llegar a Jesucristo, todos pasamos por la misma puerta. Es decir, el amor de Dios es para todos. La sangre de Jesucristo fue aplicada a todos. Dios no aplicó una sangre a los mexicanos y una sangre diferente a los salvadoreños, la misma sangre, hermano. Entonces yo no puedo menospreciar al otro porque no esté de acuerdo conmigo. Entonces yo tengo que entender que el único medio de salvación es Jesús, y ese medio de salvación es el que por el que pasamos todos los que hemos tenido un encuentro personal con Él. Entonces debemos de dejar a un lado la separación de denominaciones. Como no eres de mi iglesia, no eres mi hermano. Yo les he contado que hace mucho tiempo fui por allá a un lugar y había en una misma calle, habían dos iglesias, estaban frente a frente. Y era bien interesante porque yo iba a hacerle una entrevista a uno de los pastores y me llamó la atención cuando empecé a ver que no se veían los de una iglesia a la otra. Yo decía, pero esto es ridículo. O sea, no se hablaban. O sea, como quien dice, como cuando tú vas pues y no quieren que nadie te vea. Vas caminando en la calle y caminas recto, viendo hacia el frente para que como que estás ignorando para la persona que está al otro lado. Así yo digo, pero qué ridículo. Si se supone que cuando entran a las dos iglesias, se supone que le están cantando al mismo Dios. Están usando la misma Biblia. El que hace los milagros es el Espíritu Santo el mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? A veces las opiniones, hermano. Que unos dicen que sí hay que hablar en lenguas, el otro dice que no hay que hablar en lenguas, y se pone el pleito por cuestiones tan secundarias. ¿Y sabe cuál es el problema? Mientras nosotros peleamos, la gente afuera se sigue perdiendo. Entonces Pablo dice, recibe al débil en la fe. O sea, entiende que a lo mejor él no tiene la misma opinión que tú, pero eso no significa que no sea tu hermano. Y mire el ejemplo que pone Pablo, versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Cuántos son de este grupo? ¿Cuántos creen que han de comer de todo? ¿Cuántos han comido aquí romeritos? ¿Romeritos? Pues no han comido de todo. Todos los que nos pongan enfrente. Bueno, hermano, yo en México me tocó no tan fácil, porque la primera vez que me sirvieron mole no lo pasaba, hermano. Ahora ya lo como, pero la panza, bro, tan rica la panza. Nunca vayas a Ecuador, brother. Porque en Ecuador la panza es el plato típico, nacional, la guata le llaman ellos. Y hermano, cuando vayas, si hay unos hermanos ecuatorianos y te ponen, cómetelo, porque es su especialidad, pero lo hacen sabrosísimo, ¿verdad? ¿Cuántos han comido aquí en Parihuela? Ya, pues hermano, la parihuela es riquísimo, hermano. Bueno, para el mexicano caldo, pues. Para el salvadoreño sopa de mariscos. Sopa de mariscos, hermano, riquísimo. Claro. Entonces sí, hermano. Los oyuquitos. No, oyuquitos. A ver, hermano, ¿cómo que has comido? A ver, si le ponen unos oyucos ahí, ¿ustedes los comieran? ¿Quién sabe, hermano? Unos oyucos son unas papas, como un tubérculo le llaman, peruano. Es muy, muy típico. Entonces, hermano, yo me acuerdo cuando la primera vez que comí, ay, hermano, yo le decía a la hermana, ¿tiene chile? Porque era un sabor diferente, nuevo. Entonces, pero Pablo dice, mira, hay quienes que piensan que hay que comer de todo, y está bien, no le digas tragón, él no tiene problemas para comer de todo, pero mire lo que sigue diciendo. Otro que es débil, o sea, que el que es fuerte come todo, el que es débil come legumbres, es vegetariano, pues. O sea, usted no diga que es pecador porque es vegetariano, no, déjenlo. Eso no son cosas irrelevantes. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le recibió. O sea, tú no le digas debilucho porque come vegetales, ni tú no digas tragón tampoco porque come de todo. Simplemente acéptalo, porque al final de cuentas lo que nos une, lo importante es Cristo. Mira lo que dice, porque Dios lo ha recibido. Ahora, ¿quién soy yo para menospreciarlo cuando Dios lo recibió? ¿Quién soy yo para hacerle mala cara
o hacerle un desprecio cuando Dios realmente lo acepta. Así, hermano, con lo que Él come. Y es interesante porque a veces una cuestión que divide a la gente es la cuestión de la comida. Yo me acuerdo cuando cuando mis cuñados vinieron, que los llevamos a comer putín. Y la reacción de ellos fue reírse. ¿Sí? Pues acababan de llegar de México, pues ellos dicen, putín, eso suena raro. Pero para nosotros el putín es rico, pues. Si usted no ha comido putín sabroso, hermano, hay una venta de putín muy famosa aquí en la calle Rachel, se llama La Banquís. Uy, hermano, eso es delicioso. Delicioso, ahí sí es sabroso. Claro, tiene que irse temprano porque ahí se hacen unas filas interminables, hermano. Pero es riquísimo, es riquísimo. Así es que cada país, hermano, tiene sus cosas. Bueno, yo por ejemplo, si usted me pone unas arepas, que la otra vez me metí en problemas cuando fue la boda, porque los colombianos me agarraron en una mesa, los colombianos y los venezolanos. Qué pleito, hermano. Porque los colombianos dicen, no, la arepa es colombiana. Y los venezolanos decían, no, la arepa es venezolana. Pero son diferentes tipos de arepa, pero cada uno defiende, hermano. Y cada uno dice, no, la nuestra es mejor. Hermano, y por allá dice un salvadoreño, no, mentira, la pupusa es mejor. Si se le pregunta a un hondureño, ¿cuál es la baleada? Hermano. Y allá en Nicaragua, el bao. Cuando Dory nos hablaba del bao, yo decía, ¿qué será eso? Yo pensaba que era bacalao. El bao, ¿sí? Es una peste, imagínate. Imagínate, bro. Imagínate, voy a decir, a ver, entonces explíquenle a los cubanos qué es bao para que no lo vayan a decir, no queremos ir porque eso no nos gusta. Pues sí, claro. Entonces eso es, imagínate, por cosas tan elementales. Entonces Pablo pone el ejemplo de la comida, porque a veces por ocasiones tan simples como esa, menospreciamos al otro que ha sido lavado con la misma sangre de Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo dice, tenemos que entender que la iglesia es una sola, hermano. Las denominaciones no marcan la diferencia. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que entender. A mí me daba risa porque allá en el seminario cuando hablábamos de doctrina era divertido. Porque cuando hablábamos, por ejemplo, no sé, la salvación. Uy, hermano, las denominaciones salían a surgir, surgían ahí las posiciones doctrinales y uno decía, ¿por qué pelear por cosas tan sin sentido, hermano? Con lo importante que todos tenemos el mismo Dios, todos hemos sido lavados con la misma sangre de Jesús, todos los que hemos pasado por la puerta que es Cristo, tenemos el mismo sello del Espíritu Santo, hemos recibido los dones. Entonces no importa nuestras opiniones muchas veces que son secundarias, aceptemos al otro. Eso no significa que usted va a estar de acuerdo con el otro, porque eso no es lo que está diciendo la Biblia. Usted mantiene su opinión, pero usted respeta la del otro. Ahora, si usted es maduro, usted sabe, usted ahí se va a mostrar si usted es inmaduro o maduro. Porque puede ser que usted tenga más años en el Evangelio, pero usted sea el que diga, no, si hacen las cosas como yo digo o creen como yo creo o no estoy de acuerdo. Eso es inmadurez, hermano. Recuerda que la Biblia dice que es mejor el joven sabio que el viejo necio. ¿Sí, Raúl? Decía, en todo aquello que no tiene que ver con la salvación, nosotros pensamos y dejamos pensar. Eso es muy importante porque, si es la salvación, ahí no hay mucha salida. Claro, tú eres salvo solamente a través de la fe en Jesús, nada más. Pero todo aquello que es secundario, que es cosmético, claro, que es agrego, si hablas o no hablas en lengua, si te afeitas o no te afeitas, si te corta el pelo o no te lo corta, esas son cosas que no sirven para la salvación. En eso pienso y debo pensar. Claro, sí. O sea, uno tiene que ver las cosas, hay cosas que uno no negocia, hermano. O sea, que Dios es trino, no lo negocia. Que la Biblia es la palabra de Dios, no se negocia. Que solo Jesús es el medio de salvación, tampoco se negocia. Que el Espíritu Santo es una persona, no se negocia. Que la iglesia le pertenece a Cristo, tampoco se negocia.
Entonces, hay cosas que uno no puede negociar, pero hay cosas que son, como alguien decía, zonas grises. ¿Se deben pintar las canas los que ya están viejitos, sí o no? A ver si eran viejitos, claro, las mujeres se pintan el pelo a cada rato. Entonces, ¿se da cuenta? Pelear por cosas secundarias no tiene sentido. Lo importante es que Cristo murió por nosotros y que nuestra relación con Dios se establece a través de la fe en Él. Y eso tiene que marcar. Más adelante Pablo dice, mira, a final de cuentas, Jesús es Señor del fuerte o del maduro, y Jesús es Señor del inmaduro o del débil. Es decir, es el mismo Señor. A final de cuentas, lo importante es lo que Jesús piensa, no lo que tú piensas. Porque si entramos a discutir, hermano, olvídese. Cada uno va a defender su posición y al final de cuentas no tiene importancia. Hay que respetar las opiniones. No significa que tú vas a estar de acuerdo con lo que la otra persona dice, pero respetas. Claro, son accesorios, son cosas secundarias. Entonces Pablo nos está introduciendo a este tema. Vamos a seguir el otro viernes. Así que si usted a lo mejor es de esos que piensa, yo no estoy de acuerdo con fulano y tal porque él piensa diferente, hermano. Si él es de la América y el otro es de las Chivas, ámelo igual. Ya, para los mexicanos, porque los mexicanos, las Chivas y el América se pelean, pero hermano, ámelo. ¿Ya? A lo mejor los partidos políticos, usted del liberal y el otro del conservador, hermano, eso no nos hace, no debe haber ninguna diferencia. En Cristo es lo importante. Así que, preguntas. Si no, me vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por esta noche. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que las diferencias que tenemos, Señor, debe estar, lo importante es lo que está basado en tu palabra, Señor. Si aquí lo dice, no lo negociamos, pero si son cosas, Señor, secundarias, a lo mejor opiniones, porque es lo que Pablo dice, que no discutamos sobre opiniones. Ayúdanos a entender, Señor, que cada uno tiene el derecho de tener su propia opinión. Lo que no negociamos es que hay un solo medio de salvación, que es Jesús, que Él se convierte en Señor absoluto de nuestra vida cuando le entregamos cuando nos entregamos a Él en la salvación. Y Señor, que eso no se negocia en ningún momento, Señor. Pero lo demás, Señor, las opiniones pueden cambiar de un momento a otro, Señor. Ayúdanos a ser sabios, ser maduros, Señor, y aceptar a nuestros hermanos, Señor, a pesar de las diferencias que podamos tener. Te damos gracias por esta noche, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.